Segunda de Timoteo 1:7 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Gálatas 5:22 al 23 dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Bien. Miren esto bien claramente porque acá hay algo muy importante para desarrollar. Entonces, los dos hablan de dominio propio, pero uno dice un espíritu con minúscula y otro encontramos al espíritu con mayúscula. ¿Sí? Y acá quiero que podamos centrar en algo. La diferencia principal que tenemos, digan la diferencia principal. ¿Sí? Ahora voy a leer yo. Radica en el origen y el enfoque. ¿De dónde viene y el enfoque? En el primero, que es segunda de Timoteo 1:7, que dice, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿sí? Ese espíritu con minúscula, escuchen, describe una actitud o disposición mental. Está describiendo una actitud o disposición mental, en lo cual está expresando y él habla de algo que nosotros tenemos que hacer. Lo voy a volver a repetir. Pues no nos ha dado Dios espíritu con minúscula, ¿sí? De cobardía, pero nos está hablando a nosotros. Nosotros hemos tomado esto y hemos puesto al Espíritu Santo en ese lugar. ¿Sí o no? Y hemos, con este versículo, decidido, a ver que no tenés un cobarde porque el Espíritu... No, atentos a esto. Dice, describe una actitud de disposición mental dada al creyente. O sea que todos los que estamos acá, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio. Escuchen, para enfrentar el miedo. ¿Para qué sirve este espíritu que aparece acá? Es para enfrentar el miedo. Y acá tenemos la diferencia. Estoy leyendo y siendo claro para que todos entiendan. Mientras el otro pasaje, que es Gálatas 5, que encontramos arriba, leemos los frutos de la carne, acá encontramos los frutos del Espíritu, describe el carácter de las personas del Espíritu Santo. No está hablando del espíritu que yo tengo interno, habla del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen espíritu? ¿Y cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. ¿Se dan cuenta la diferencia? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a comprender y entender de qué manera se desarrolla el dominio propio y qué es lo que a mí me compete el dominio propio y qué es lo que Dios en el Espíritu se va a dar naturalmente. Y yo decía, ay, qué aburrido esto. Esto es el desenlace de los próximos días de las decisiones que vayas a tomar. Y toda decisión que nosotros tomamos tiene siempre consecuencias. O son favorables o no. ¿Amén? Entonces, quiero que prestes atención porque Gálatas 5:22, en diferencia, describe el carácter del Espíritu Santo, que aparece espíritu con mayúscula, ¿ok? Manifestado en la vida del cristiano. Claro, en las dos partes la impartición la da Dios. Siempre es Dios el que da las cosas. Pero en este contexto de Timoteo nos hace responsable a nosotros. Dice, Dios te está diciendo, es más un recordatorio. Le está dando un recordatorio Pablo a Timoteo, a su espíritu. Le está diciendo, recordá que por las manos impuestas en tu cabeza, por lo que vos recibiste, Dios, por la palabra que recibiste, tenés que ser valiente. Tenés que creer. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Es un recordatorio de que él ya había recibido por las imposiciones de Pablo la autoridad. Es un recordatorio que él necesitaba entender. Pero no quiero explayarme en esto, pero acuérdense que habla de una responsabilidad nuestra. Entonces, en el segundo contexto de Gálatas, donde vemos al Espíritu Santo con mayúscula, encontramos los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Ahora, los frutos del Espíritu dependen de mí. ¿De dónde vienen? Del Espíritu, no, son del Espíritu. Y eso tiene que ver en un contexto de ¿qué? De que mientras yo no viva en comunión con el Espíritu, va a predominar el fruto de la carne. Ahora, cuando yo vivo en una comunión con el Espíritu Santo, lo que va a dar fruto es el fruto del Espíritu Santo. Y esos son los frutos, paz, mansedumbre. Pero entonces acá podemos generar una situación confusa y decir, entonces, ¿cómo hago? Porque o soy yo
o lo hace el Espíritu Santo. Hay diferentes responsabilidades dadas por Dios, pero todas las sostiene Él. Amén. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es la condición de nuestra vida rendida, es nuestra vida rendida ante Cristo, y automáticamente lo que empieza a ejercer de adentro es un fruto, ¿sí? La diferencia principal, ya lo dijimos, que radica en el origen y en el enfoque, ¿sí? Uno tiene que ver con el enfoque de actitud, ¿no? Y el otro es algo que produce el Espíritu Santo adentro. Pero tiene que ver con una condición también, que estos dos se participan juntos. No es que están aislados. Vamos a ver los contrastes. ¿Están listos? 1. El uso de la palabra espíritu lo dijimos. 2 Timoteo 1:7 es minúscula. Se aparece espíritu con minúscula. Se refiere a un espíritu con minúscula porque habla de un temperamento, un estado de ánimo. ¿Sí? Hay un ánimo que viene de la palabra de Dios, pero hay un ánimo que viene del recuerdo de saber lo que yo ya tengo en el Señor. Ahora, cuando yo no sé qué tengo en el Señor, pues ese es el gran problema que nosotros podemos estar viviendo hoy. Pero yo quiero solamente que Dios me resuelva este problema y decir gloria a Dios, amén. Y el hermano se va, la persona se va, no desarrolla una vida de entendimiento y va a venir un momento de dificultad y no va a tener de dónde recordar la herencia que tiene la persona. Porque a veces no vas a tener vos siempre las fuerzas de que todo te sale bien. A veces vas a tener que recordar quién es tu Señor. Recordar quién es el que te sostiene. Recordar quién es el que te da libertad. Pero estoy preso. Pablo estaba preso, pero dijo la palabra no está preso. Moisés, un hombre que era manso como no hay otro. Y en el momento cuando le hicieron más renegar, le pegó a la piedra y por pegarle a la piedra no entró a la tierra prometida. No tuvo dominio propio. Nosotros, ¿quién activa lo de Timoteo? Dios. Dios dice que tiene el querer. ¿Acá lo entienden? ¿Entienden qué es lo que tiene Dios? El querer como el hacer en nosotros. Él quiere bendecir. Dice, y yo sé los pensamientos acerca que tengo sobre vosotros, pensamientos de bien y no de calamidad, para darles el fin. O sea, Dios tiene en su mente plasmado siempre darnos ánimo. ¿Estamos acá? Dios tiene siempre en su mente planeado que nosotros salgamos de la depresión. Dios tiene en su mente que nosotros no vivamos en atadura de pecado. En la mente de Dios nosotros no vivimos así. Vamos a pasar ahora a la parte de Gálatas 5, 22, 23 que aparece en mayúscula. Se refiere al Espíritu Santo. Eso ya lo hablamos. El texto original habla literalmente del fruto del Espíritu. Es decir, la cosecha, digan conmigo, la cosecha que produce la presencia de Dios en el creyente. La cosecha que produce la presencia de Dios en el creyente. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. Te da frutos que se dejan ver. Es un árbol sano que da frutas sanas. Ahora, ¿qué pasa cuando el árbol es sano en el espíritu, pero hay áreas de nuestra mente que todavía están reveladas? Hay áreas de nuestra mente que todavía dicen, esto, ¿qué pasa? ¿Vieron que la Biblia habla de pequeñas zorras que se comen el fruto? ¿Hola, están? No habla de grandes devoradores, pequeñas zorras que comen y no comen el fruto cuando ya está radiante, lo agarran cuando está empezando a crecer. Escuchen. Porque eso es lo que roba el testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y acá quiero que presten atención, ¿sí? Porque acá esto vamos a desarrollarlo rápido para poder entender. El punto 2 es el propósito del texto. En 2 Timoteo, donde el espíritu es minúscula, aparece el enfoque operacional y circunstancial. Diferentes circunstancias, vas a necesitar diferente la voz del espíritu para que vos puedas tener ánimo en tu espíritu. En Gálatas, a cambio de Timoteo en Gálatas, en el espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, el enfoque es ético y moral. Acá ya sí, la carne y el espíritu, los frutos de la carne, los frutos del espíritu. El enfoque es ético-moral. Es una lista que contrasta las obras de la carne, ¿no?
cuando leen Gálatas van a leer toda una lista de las obras de la carne, y cuando leen Gálatas en la vida del Espíritu, leen todo lo que son los frutos del Espíritu, y encontramos que son virtudes divinas. El fruto del Espíritu habla de quién es un cristiano maduro. ¿Sí? Pero a mí, ¿qué me importa la madurez? Y si no te importa la madurez, vas a renegar todos los santos días de tu vida cada vez más. Ahora, si te enfocas en crecer en Cristo, cada día vas a renegar menos, cada día vas a entender más y cada tiempo vas a disfrutar más. Pase lo que pase, Dios va a ser quien esté hablándote constantemente a tu interior y diciéndote que todo está bien, que Él es tu Señor, que Él es quien te gobierna y que todo lo que pasa a tu alrededor es simplemente algo más de este tiempo, porque mayores cosas van a venir por delante. La acción humana versus la producción divina. En 2 de Timoteo, ¿quién da el recurso? El Señor. Dios da el recurso. Pero, ¿quién tiene que avivar el fuego? Timoteo, uno mismo. El versículo se refiere a una decisión voluntaria de usar la valentía. Es voluntario. Vos te podés esconder. A ver, el miedo no es que no va a venir. Por eso siempre explico esto. La dificultad no es que no va a venir. Quizás una situación adversa no quiere decir que quizás no vaya a venir. Ahora, lo que te está diciendo, lo que está diciendo Pablo a Timoteo y lo que nos está hablando el Señor hoy a nosotros, es que es opcional, de que nos tiremos a llorisquear o que nos levantemos en la palabra de Dios y le creamos y tomemos el ánimo, que es ese aliento de vida, que es ese espíritu de vida que Dios sopló en nosotros. ¿Por qué? Porque nos dio una identidad. ¿Para qué? Para yo... Ahora, ¿yo puedo en mis propias fuerzas? No, pero sí puedo en la fuerza de la palabra. Pero personalmente nosotros debemos desarrollar la capacidad de tener conciencia coherente, de que no es que no puedo levantarme, que no es que Dios me abandonó. Cuando yo estoy en una condición así es porque quizás hubo voces que yo permití que tomen más autoridad que la misma voz de Dios en la palabra. Entonces, esta diferencia en Gálatas, el creyente no fabrica las virtudes por propia fuerza. Es don del Espíritu. Aparecen de forma natural. Voy a volverlo a decir. Aparecen los frutos del Espíritu que vemos en Gálatas, aparecen de forma... Es una naturaleza, una nueva naturaleza. La naturaleza de Dios en nosotros gobernando. ¿Ok? Como resultado de caminar en comunión con el Espíritu Santo, como resultado de estar con el Espíritu, como resultado de buscar ser como Cristo. Vamos a analizar el significado de estas virtudes. El significado de 2 de Timoteo 1:7, cuando aparece dominio propio, pues Dios no te ha dado espíritu de temor, de cobardía, sino de, dominio propio, escuchen. Dominio propio, templanza. En 2 de Timoteo, donde espíritu aparece con minúscula, significa... es soporonismos, que es una palabra que viene del original griego. Escuchen, esta palabra es clave y significa literalmente mente sana. ¿Escuchó lo que significa? Tener una mente sana. A veces no estamos enfermos, ni nos vamos a morir, pero la mente enferma, ¿qué te dice? ¿Qué te vas a morir? ¿Sí o no? A veces no somos personas que andamos con miedos, pero una mala situación que sucedió te dice que eso te va a llegar a vos y vos te va a ser tu último día. Porque hay una mente que no está siendo gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Hay una mente que no es gobernada por la mente de Cristo. Quiero que entiendan esto, porque esta templanza de dominio propio tiene que ver con la primera, que es en Timoteo, y es una mente sana, un juicio maduro, y es autocontrol. Describe la habilidad de mantener la calma, la claridad mental y la estabilidad emocional en medio de una crisis o bajo gran presión. ¿Se acuerdan que le dije presión? Generalmente el dominio propio se ve puesto por enfrente cuando estamos bajo presión. Cuando tenemos presión. Cuando tenemos presión, la carne tiende ¿a qué? A salir, a rebelarse. Pero a veces estamos bajo presión de decir, che, me levanto o me quedo acá porque soy un pobre, o enfrento en la palabra lo que por naturaleza Dios ya dijo que yo soy. Y eso se llama fe. Amén. Le está diciendo, no te olvides que tu mente es la mente de Cristo.
Lo está trayendo de nuevo una realidad. No te olvides que por más que te quieran perseguir acá donde estás, Timoteo, por más que quieran tirar piedras, tu realidad es la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo nosotros no podemos retroceder. ¿Se dan cuenta? Entonces el tipo que piensa así, cuando quiere retroceder, se despierta y dice, a mí no me puede pasar esto. A mí antes me quería esconder, ahora no. Me quieren callar, ahora voy a predicar. ¿Entienden? Porque tenemos la mente de Cristo. Nos vuelve a la realidad que nosotros ya tenemos. Ahora, quiero que vean lo que es el dominio propio en el contexto de Gálatas, que tiene que ver con los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Dominio propio, y se llama así, enkrateia. En el griego es enkrateia. Significa controlar las pasiones desde adentro. ¿Desde dónde? Las pasiones internas son controladas con el dominio propio, que es interno. Es la maestría sobre los propios deseos, apetitos y emociones del cuerpo. El fruto del Espíritu permite que nosotros podamos controlar. Él controla, ¿no? Pero nos da la autoridad de controlar los malos deseos. El problema de esto es que cuando no es controlado con dominio propio del interior, el exterior se cae a pedazos. Cuando yo no estoy en el Espíritu Santo y controlo, no tengo frutos del Espíritu, el fruto que sale es de la carne. Ahí es automático. O nace un fruto del Espíritu o nace el fruto de la carne. Ya cuando es interno. Las batallas no empiezan afuera, empiezan adentro. Estoy diciendo, los dos que nombramos, los dos pasajes, los dos ejemplos, cierran con el concepto central del control personal, pero con una matriz diferente. El de Timoteo, el sopronismos, es una mente sana para que el miedo no te paralice. Voy a volver a repetirlo, por favor, todos presten atención. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Es una mente sana para que el miedo no te paralice, para que las circunstancias no te paralicen, para que no le des lugar al diablo. ¿Amén? Ahora, en el otro que es encrateia de Gálatas, que gobierna la carne, ¿sí? Para que el pecado no te domine. El pecado domina cuando el dominio propio no está puesto por frente. Domina el pecado cuando perdemos la batalla interior. ¿Bien? 1 Corintios 6, 12. Vamos a leerlos todos. Dice así: todas las cosas me son lícitas. Todo lo puedo hacer, está diciendo, ¿sí? Mas no todas convienen. Este es Pablo. El mismo que le dice a Timoteo, dale. Timoteo, dale. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas y agrega, todas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto es impresionante. Sana. Pablo está hablando de una mente sana. ¿Por qué? Porque tiene una mente libre. Pero tiene una mente libre también desde el yo. ¿Por qué? Porque tiene el yo rendido, pero tiene la capacidad de decir, yo sé que en el Señor esa porquería a mí no me va a dominar. Yo sé que como hijo de Dios no necesito eso. Ese nada que dice Pablo representa la desesperación, de que la desesperación no tome control, de que el miedo no tome control, a no lograr algo al tiempo esperado, tomando como principio no voy a dejar que nada me domine. No es el pecado en sí mismo solamente, sino también el miedo, la inseguridad, la inestabilidad, y eso recorre el plano de la mente. Todas esas cosas, antes de pasar a un plano físico, pasan por el plano de la mente. Y usted puede tener frutos del Espíritu, pero si usted deja que corran en el plano de la mente y se olvida de que usted tiene autoridad para decir, con esto yo no voy a dejarme dominar porque a mí me domina Cristo, y recuerdo su palabra, vuelvo a su principio, usted no tiene por qué perder el fruto el cual Dios le está dando. El dominio propio beneficia las relaciones. Desarrollamos madurez, otro de los puntos, y acrecenta nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo estaba tan seguro de esto, de lo que venimos hablando, que aun cuando Dios no le respondió como él esperaba, encontró fortaleza en medio de la debilidad. Te rogué, te pedí, le dice el apóstol, ya te pedí que por favor me quites esto. 3 veces te rogué.
que viene un mensajero de Satanás y me abofetea. Y el Señor agarró y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Le respondió como él quería? No, señores y señoras. Lo que estás viviendo hoy es para que mi poder se perfeccione en tu vida y puedas dar testimonio aún mayor. ¿Por qué estamos predicando esto hoy? Porque tuvimos un Pablo que padeció eso. ¿Por qué nuestros hijos mañana van a poder decir, Dios es real, Dios fortalece y Dios nos sostiene? Porque quizás te van a ver a vos que en medio de las circunstancias no empezás a quejarte por todo lo que pasa a tu alrededor, sino que empezás a alabar el nombre de Jesús. Amén. Y en esto encontramos vida, en que maduramos y crecemos ¿para qué? Para dar testimonio. Porque cuando pases esas puertas va a haber mucha gente que va a estar esperando verte, escucharte. Y ver y escuchar, podemos ver y escuchar a cualquiera en cualquier momento. Pero qué lindo que sea que cuando te vean y te escuchen a vos, puedan escuchar la voz del Señor. Hablándole a su vida, diciéndole que hay salida, de que hay paz en medio de las circunstancias y que Él nos sostiene con su amor y con su poder. Pero eso también depende del dominio propio que le permitimos a Él crecer adentro de nosotros.